En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la lectura del Evangelio que este domingo nos presenta la liturgia comienza con la indicación de que Jesús, después de despedir a la multitud y de obligar a sus discípulos que subieran a la barca para pasar antes que él a la otra orilla, sube a la montaña para orar a solas. Hay un tiempo que se detiene en una conversación intensa, larga de Jesús con su Padre. En la eterna quietud de esta conversación pasa el día y la noche, y recién a la madrugada Jesús entra en acción. Y es tiempo en que los discípulos en la barca han experimentado de otra manera, porque se encontraron con el viento en contra y en una barca que era sometida al rigor del oleaje. Jesús se aproxima a ellos caminando sobre las aguas. No acaba la turbación para los apóstoles. Al contratiempo de los elementos externos y naturales, le sucede ahora un acontecimiento fascinante e imprevisible, aún más estremecedor, que los conmociona interiormente. El evangelista recoge la impresión: se pusieron a gritar de miedo. El miedo es la antigua esclavitud del hombre y se contrapone a la fe. La réplica del Señor: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo», parece calmar la atmósfera. Pedro emprende un acto atrevido, no por fe, sino impulsivo, por tener una verificación. «Señor, si eres tú». La iniciativa humana no es suficiente para caminar al encuentro de Jesús. El miedo lo hunde y solo la humildad lo salva. El acontecimiento tiene su diagnóstico. ¿Por qué has dudado? Así, con la intervención del Señor, a la luz del día, resplandece la verdad de Cristo y el hombre consigue, después de la prueba, la calma del corazón en Dios. Una hermosa caracterización de la experiencia de Pedro nos brinda San Juan Crisóstomo. Dice así: ¿por qué le concedió a Pedro su pedido de ir caminando a él sobre las aguas? Porque si le hubiera contestado: «no puedes hacerlo», Pedro, fervoroso como era, lo hubiera contradicho. Por esto quiso que se persuadiera por el hecho mismo, a fin de que en adelante fuera más modesto. Mas Pedro ni aun así se pudo contener, y habiendo bajado de la barca lo sacudían las olas porque él temía. Las olas hacían que él se agitara.
el viento que temiera. Habiendo pues Pedro bajado de la barca, iba hacia Jesús, no tan gozoso de andar sobre las aguas como de acercarse a Cristo. Pero habiendo logrado lo que era más, peligró en lo que era menos, es decir, por el ímpetu del viento y no por el mar. Así es la humana naturaleza. Con frecuencia, tras vencer en lo grande, es vencida en lo pequeño. Pedro se atrevió a andar sobre las olas y en cambio no se pudo sostener contra el ímpetu del viento. Y eso que ya estaba al lado de Cristo. De nada te aprovechará estar al lado de Cristo si no estás junto a Él por la fe. El suceso demostró la gran distancia que había entre el maestro y el discípulo y sirvió a los otros de consuelo. Mas, ¿por qué no imperó a los vientos que se aplacaran, sino que extendió su mano y tomó a Pedro? Porque se necesitaba el acto de fe de Pedro, porque cuando no hacemos lo que está de nuestra parte, también cesa lo que a Dios toca. Y así demostrando a Pedro que aquel su hundirse no se debía a los vientos impetuosos, sino a su poca fe, le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». De modo que si no hubiera sido débil su fe, aún contra la fuerza del viento se habría él mantenido fácilmente. Y tomándolo Jesús dejó de soplar el viento, demostrando así que en nada lo habría dañado si hubiera sido firme su fe. A la manera que al polluelo salido del nido antes de tiempo y ya casi desplomándose, la madre lo sustenta sobre las alas y lo vuelve al nido, así Cristo hizo con Pedro. Y habiendo subido a la barca, cesó el viento. Que estas hermosas palabras nos ayuden hoy domingo a ir al encuentro de Jesús, que en su palabra y en la Eucaristía nos fortalecen en la fe, para que podamos, tomados de la mano de Jesús, sobrellevar vientos y tempestades que tantas veces sacuden nuestra vida y la de nuestros semejantes, como en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Que tengan un hermoso domingo y el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.